No se puede, ¿no? Q sobre C. Bueno, lo pueden dejar así o ponerle ahí sobre C, como quieran. Va, entonces ya estaría. Esa sería la función de transferencia, ¿no? Pero queda más bonito, yo me acuerdo. A ver. Profe, pero Sí. ¿no bien la C multiplicaría ahí R1? Sí. Sí, para sacarla toda, así debería ser. Sí. Yo quería quitar esta integral, pero no puedo. Para cancelarla ahí, ¿están de acuerdo? Eso es lo que quería hacer. No puedo, no. Bueno, ya está. Eso sería. Bueno, y si lo quieren hacer por impedancias, pues está más fácil, ¿no? Por impedancias, está mucho más facilito, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Entonces dicen, para la entrada, bueno, impedancia de entrada, si quieren, la Z del R y del C. ¿Quién sería? Pues están en serie. Sería la Z del R más la Z del C. ¿Están de acuerdo? Que sería R1 más 1 sobre CS. ¿Hasta ahí de acuerdo todos? Que lo pueden simplificar y poner quien R1 CS más 1 sobre CS. Y luego la del otro, ¿no? Hay que poner la del otro. Y la del otro que escriben, en la de Z del R2, que sea pues nada más Z de R2 y que sea nada más R2. Y se acabó, ¿no? Y ya saben que la función de transferencia, sí ya la habíamos hecho en las notas, para cuando tienen un cuadrito aquí, otro cuadrito acá, eso ya lo habíamos hecho, era Z1, Z2, la tierra. Entonces, ¿quién era esta función de transferencia? La función de transferencia era el negativo de Z2 entre Z1. El Z2 pues es este nomás. Entonces, pues ya lo tienen todo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Pues eso sería menos R2 entre Z1, que sería esa cosa que ya pinté ahí arriba. ¿Dónde está esta, no? Entonces, de una vez lo pongo, R1CS más 1. Y ya se acabó, ¿no? ¿Ya acuerdan todos? Ah, sí, ya sé por qué. Ah, ok, aquí me falta, ¿no? Eso está malo, sí. Ya sé por qué me faltaba esto. Sí, tiene que sacar a la transformada aquí, la transformada Z de esta, la transformada, perdón. Déjenme hacerlo así. Ya me acordé. Hacen la transformada de Laplace, ¿no? Porque recuerdan la transformada de Laplace de esta cosa, de B0. Bueno, voy a ponerla así, ¿no? Bueno, voy a hacerlo con todas sus letras porque les fue mal. Entonces, la función de transferencia es en ese. Entonces, hacemos la observación. La función de transferencia es G de S con S números complejos. Ok, entonces tengo que pasar todos estos a números complejos, ¿no? Entonces ya, y aquí lo hacen para esta, entonces dice, o háganlo para todas, ¿no? Para la B de entrada, ¿qué me quedó? B de entrada igual a esto. Entonces me quedaría B de entrada igual, voy a hacer la transformada de esta, ¿no? Que sería así, que sería I R1 más 1 sobre CS por I. Así estoy bien ya, ¿no? Y el de salida sería ¿quién? ¿Dónde estoy? Aquí. Sería menos I R2 y ahora sí, ¿no? La función de transferencia sería el de entrada entre la salida. Y entonces ahora sí me queda R2 y ya soy feliz, ¿no? Ya, ahora ya sé por qué me sale. Bueno, ya está. ¿Están de acuerdo? Y es la misma que esta, que esta. ¿Sí? Y ya. Ese era el 1. Casi todo el mundo lo sacó. Creo que una o dos personas no, más no. Ahí tienen dudas, aclaraciones o preguntas. No, profe, No todo sé. bien. No, ¿Está profe. bien?
No, pero todos revisen, porque si tienen dudas, porque no se me vaya a ocurrir poner otro parecido en la recuperación, si es que tienen que hacerla. O la mayoría va a tener que presentar el tercero otra vez. Bueno, entonces si no, entonces pasamos al segundo. En el segundo pues había que encontrar la función de transferencia. Entonces les daba un circuito pues casi igual, ¿no? Entonces, ¿cuál era la diferencia de esta? Déjenme ver la pregunta. Acá está. Entonces era este. Bueno, nomás le variaba el segundo, ¿no? Había que hacer este y había que hacer este. Y este lo metían aquí y lo sacaban acá. Entonces R1, R2 y C, el voltaje de entrada, el voltaje de salida. Y que tenía que encontrar la respuesta al impulso, la rampa y el escalón, ¿no? Entonces, ya la respuesta al impulso, la rampa y el escalón. Entonces, la pregunta era eso, hallar la respuesta al impulso, la rampa y el escalón, ¿no? Rampa y escalón. Bueno, entonces, para hacer eso, ya saben, hallar la respuesta es hallar y de t. Aquí es donde les falló a muchos. Ponían la función de transferencia, pero eso no es la respuesta, esa es la función de transferencia. Acuérdense que la idea de la función de transferencia es una herramienta para encontrar estas cosas. O sea, lo que hizo Hassen fue decir, bueno, entonces yo tengo que estudiar todo aquí, porque aquí es donde estoy construyendo las cosas, aquí es donde mido y aquí es donde actúo en última instancia. Pero entonces utilizo la función de transferencia para tener una idea de cómo encontrar las respuestas. Esa es la idea, estas son las respuestas. Entonces alguna gente nada más pintaba la función de transferencia, pero no calculaba esto, entonces no tiene nada. Entonces tiene que calcular estas cosas. Y si tenía, y no calculaban esto, pues les ponía tacha, aunque tuvieran las funciones de transferencia correctas para las otras cosas. ¿Por qué? Porque se nota que no entendieron de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces es esto lo importante. Bueno, entonces ustedes encontraban la función de transferencia, otra vez hacían la misma idea. Entonces la meto al cuadrito, la saco acá, tengo otro cuadrito, otro acá. Entonces tengo una Z1, una Z2, ese problema ya lo resolví, no importa lo que ponga aquí, son cosas eléctricas, ¿no? La función de transferencia siempre va a ser la misma cosa. Nada más hay que calcular quién es el Z2, quién es el Z1, los calculaban. Y aquí lo hice, déjenme ver. No quiero hacer de nuevo. A ver. Bueno, entonces ya calcular, voy a poner la función de transferencia, ¿no? Ustedes ya lo hacen con detalle. Y yo lo ponía de una manera especial. Entonces, GDS lo ponía así, menos R2 entre R1 entre R2 C2S más 1. Si alguien no lo ve claro, me dice y lo hacen. Y entonces solo así lo revisamos. Pero primero tienen que hacer. Entonces, acuérdense, la única diferencia sería esta, ¿no? Esta es una resistencia Bill nomás, entonces la otra sería un paralelo. Pero pues hacen el paralelo y se acabó, ¿no? Sí, no tiene gracia. Bueno, entonces la escriben así. ¿Y por qué lo escribo así? Es que esto lo voy a escribir así, a fin de cuentas lo voy a tratar de relacionar con quién. Con 1 más tau S, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso está en las notas, ya lo hicimos. Para estos sistemas ya analizamos la respuesta al escalón, al impulso, a todo. Entonces ya la respuesta ya estaba, nada más había que saber quién es la K y quién es la tau. Pues aquí la tau es esta y la K es esta. Y ya me dedico a copiar las soluciones y ya está. ¿De acuerdo? Entonces dicen, pues eso ya lo habíamos estudiado y habíamos encontrado que la respuesta al impulso. Y si no, pues podrían hacer. La idea es que lo hicieran de nuevo. Pero aquí tenían para comprobar. Entonces, y delta de t sería igual a quién? A la k sobre tau por e a la menos t menos tau. Entre tau. Ya está. Y aquí ponen la k y la tau. ¿Qué tenemos para este problema? Para el escalón. ¿Quién era? Entonces la y del escalón de t es igual a quién? A la k por 1 menos e a la menos t sobre tau. Que también está en las notas, ya lo hicimos. Eso todo está demostrado en las notas, no nada más está puesto. Allá hicimos todas las integrales y toda la cosa.
Y la rampa, ¿quién sería? Pues la K por T menos tau más tau. Bueno, aquí les escribo unas tau, yo luego escribo otras taus. Déjenme arreglar. Es la misma tau. Es menos tau más tau por la exponencial de menos t sobre tau. Ya acabé. Entonces nada más habría que poner estas que esta acá y esta tau que tenemos aquí y se acabó. Aquí, pum, 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 pum. ¿Sí? Ahí, dudas, aclaraciones o preguntas. Y si no, pues habría que si quieren hacer las integrales, pues las hacen de nuevo con estos números que tienen aquí. Pero el procedimiento ya estaba en las notas, ya lo habíamos hecho alguna vez. Bueno, también lo hicimos en clase, además de que estén las notas. Ahí, dudas, preguntas o aclaraciones. No, pero Ah, nadie. Muy bien, entonces vamos con el que sigue, ¿no? A ver, déjenme ver. Profe, Sí, sí tengo una duda. a ver. Si no es al revés del último de la rampa. A ver, no sé. A ver, aquí las tengo. La rampa. En el tau. No, sí está bien. T menos tau más tau por esta cosa, ¿vale? Es la integral de esto, ¿no? Entonces sí te va a dar esta T y sí, está bien. Pero ese menos, bueno, nada. ¿No? Bueno. Si tienen dudas, ahí revisen su examen si quieren, si lo tienen ahí, pero si no, bueno, pues ahí lo revisan antes con calma, ¿no? Muy bien, entonces, algo más. Déjame ver el tercero, ¿no? A ver. ¿Dónde voy? Déjenme tratar de tener la misma altura, más o menos. Ahí está, la misma altura, más o menos. Luego el tercero, que ese nadie lo contestó. Bien. Y los había amenazado con que lo estudiaran y dije, a ver si alguien me pregunta. Nadie preguntó. Entonces dicen, bueno, habría que estudiar esta cosa, ¿no? Esta cosa, la convolución y su derivada. Y ver que esa derivada, eso tiene un chorro de implicaciones. Hay un montón de juguetes que se pueden hacer con esto. Si quieren, te les enseño algunos, pero... O tienen que tratar de divertirse al hacerlo, pero a ustedes como que no les gusta jugar con esto. Tienen que empezar a acostumbrarse a jugar con esto. O sea, uno no nace con estas habilidades. Entonces dicen, bueno, y esto había que demostrar que esto es igual a F estrella G' en T. Bueno, entonces, aquí hay uno que es bien fácil. Entonces, cuando estudian la convolución, bueno, vamos a ver el primer juguete. Entonces, en el caso de comunicaciones, aquí están unas señales que viajan por todo el espacio. La convolución, si se hubieran puesto a estudiar el problema, habrían aprendido esto. Que esto va de menos infinito a infinito de F de T menos T. La única diferencia es que los límites son estos, lo que están permitiéndole a la onda que viaje y que venga donde quiera y que vaya donde quiera. O sea, no está limitada. Entonces dicen, pues aquí está bien fácil, ¿no? Porque si ustedes derivan esto, entonces, ¿qué dicen? ¿Cuánto sería la derivada de esto? Pues sería la derivada de esto, pero la derivada sí puede pasar a través de esta integral porque no tiene límites que dependan del tiempo. Pues ya acabé. Si voy a derivar algo que dependa del tiempo, ¿a quién voy a derivar? Pues a la G. Porque es lo único que depende del tiempo. Y pues ya acabé, ¿no? Esto, ¿quién sería? F compuesta con G' en T. Ya, eso es trivial. profe, Sí. yo sí la contesté, pero creo que no me la tomé en cuenta. A ver, ¿cómo te llamas? Jiménez Olivares Emanuel. ¿Jiménez qué? Olivares Emanuel. Ok, yo lo reviso. Yo también, profe. Espérame. Jiménez, Olivares, Emanuel. Espérate, no acabó, esa no era la demostración, ¿eh? Bueno, pero tengo algo parecido a la primera demostración a esa. ¿Cuál? No hay ninguna. Esa es una única demostración que hay ahorita para menos infinito infinito. Pero esa no sirve. Si le pusieron esa, está mal. Ok. Porque nosotros no tenemos esos límites. ¿Alguien más? A ver tu nombre. Bueno, pero tengo con esos límites, pero bueno, soy Cristian Ulises Molina Rayo. Cristian Molina Rayo. Yo reviso.
Pero todavía no acabo la solución, espérense un poquito. Este nada más es juguete. Entonces, pero no es nuestro caso. Esto lo podrían poner como observación. Obviamente, esto si quieren hacerlo, pero dicen, eso es en comunicaciones, que no es nuestro caso. No sirve. Pero dicen, lo que sí sirve para nosotros es que aquí tenemos los límites y sí dependen de la integral. Y dicen, eso está más complicado. Esta sería la derivada con respecto de t de la integral de 0 a t. Aquí sí me puedo pasar a través de la integral por esto. ¿Sí? Entonces tienen eso. Y entonces dicen, ¿y aquí cómo le hago? Entonces utilizan el teorema fundamental del cálculo, la derivada con respecto de t de la integral de u de x a h de x, una función f de tau. ¿Esto quién va a ser? Pues va a ser f de h de x por h' de x menos f de u de x por u' de x. Entonces, eso es lo que hay que usar. Dicen, bueno, aquí nada más hay una función arriba, pero abajo no, entonces nada más voy a evaluar la de abajo. Y entonces dicen, ¿esto quién sería? Pues toda esta mi función f, aquí en este caso la evalúo aquí. Sería f de t por g de 0. Menos, entonces dicen, ¿quién va a ser por la derivada de esto? La derivada de este es 1, pues no la pongo. Dice, menos el otro, que sería ¿quién? F en 0 por g de t. Ya, cabe. Eso es todo. Entonces dicen, pero eso no es la demostración todavía, no demuestro que ahora voy a calcular la otra, ahora voy a calcular esta y voy a ver que me sale lo mismo. Entonces esta integral de 0 a t, de f de quién? De tau, de g, prima, de t menos tau, diferencial de tau. ¿Y ahora qué hago con esto? Dice, pues no, que me tiene que salir lo mismo que allá arriba, entonces, para que sean iguales, si no, no son iguales. Entonces dicen, pues, ¿qué hago? Utilizo esta cosa, ¿no? Que si yo tengo v de u, yo puedo escribir esto como ¿quién? Como u de b. Entonces, bueno, vamos a escribirlo bien. Como la derivada de u por b menos la u por la derivada de b. Lo que dicen es, le voy a quitar esta derivada a este y se la voy a pasar al otro. Es lo que están haciendo aquí. Entonces despejan esta cosa, u de b, paso para este lado y me queda aquí el dv menos b de u. Es la integración por partes. Entonces dicen, bueno, y entonces, bueno, ok, esta integral la puedo quitar y en su lugar poner la derivada de todo, así como está aquí, de f de tau, g de t menos tau, todo prima. Entonces, ya, y luego menos la otra integral. Menos la integral de quién, de la derivada de esta con respecto a t por g de t menos tau de tau. Nada más estoy usando esta idea. Pero esto es 0 porque la derivada es con respecto a t. Dicen, este término no está. Y entonces aquí, por el teorema fundamental de cálculo, esto se va y nada más evalúo la función en los límites. F de t, g de 0 menos f de 0, g de t. Ya se acabó. Esta cosa es igual a la de allá arriba. Y entonces ya dicen que fg' de t es igual a f estrella g'. ¿Sí lo tienen así los que estaban diciendo que lo tenían? No, porque yo lo tengo como la primera parte que hice. La primera parte no funciona porque no tenemos límites entre menos infinito y infinito. Si esa fue tu solución, está mal. Pero si quieren, reviso de todos modos. Profe, yo sí puse parte de límite de 0 a tau, pero Pero no yo es de 0 solo... a tau, es de 0 a t. Bueno, sí, perdón, sí, de 0 a t, estoy mal yo, pero no sé si me lo puedo revisar, igual, no. ¿Cómo te llamas? Alonso Luna Correa. Alonso Luna Correa. Yo los reviso. Si hay algo que corregir, lo corrijo. Y ahí les aviso en el Moodle. Alonso. Si no, bueno, ahí por lo menos les pongo que está mal. Ok. Sí, profe, gracias. Tres, entonces Jiménez, Cristian y Alonso. ¿Alguien más? ¿En ese? ¿No? Bueno, y luego el 4, ¿qué era? También ese estaba también de regalo, pero ese Maestro, sí es. ¿puede, ¿Eh? disculpe, puede hacerlo más pequeño para poder A ver, copiar? sí.
sí. Sí, gracias. Les digo que hay más juguetes, ¿sabes? Se pueden hacer más juguetes. Así que, pero esas cosas solo las ve uno cuando está intentando muchas maneras y le podría demostrar de otra manera, y le podría hacer de otra manera, y hay otros casos, etcétera. Se dan cuenta, hay un vendaval de preguntas que, de todas esas preguntas, pues tienen que seleccionar cuáles son las que valen la pena, digamos. No todas son interesantes, ni todas vale la pena contestarlas. Entonces, pero algunas sí, y vale la pena explorar, ¿no? Muy bien, ¿ya están? Para hacer el siguiente. ¿Sí? Supongo que sí. Sí, maestro, gracias. Bueno, entonces, 4. Bueno, 4 ese sí era un regalazo. Eso está resuelto en el libro. Bueno, entonces también en las notas. Y también ya lo habíamos discutido en la plaza. Bueno, ya habíamos estudiado un chorro de esa cosa. Entonces dicen, a ver, tienen el sistema, no me acuerdo cómo lo puse, a ver, con Y o con X, ya no me acuerdo, con Y. Con Y. Entonces, más CY punto más KX igual a 0. Es la solución homogénea o el transitorio. Esto es lo mismo que decir, está buscando la solución homogénea o el transitorio. Es equivalente a decir el transitorio del sistema. Entonces, ¿se acuerdan? Decir esto o decir esto son cosas equivalentes. Bueno, está bien. Dice, pero ese es el oscilador, un amortiguador. Eso no tiene nada, ¿no? Ya está muy estudiado, también se lo hicieron en vibraciones. Le quitaron la fricción y lo estudiaron. Y vieron que solo había 3 casos. ¿Cuáles eran los 3 casos? El sobreamortiguado, el críticamente amortiguado y el subamortiguado. ¿Y cómo están definidos estos? Están por las raíces del polinomio característico. ¿Y cuáles son las raíces? Entonces, pues no, lo vuelven a calcular. ¿Cuál sería? Bueno, lo habías puesto como ¿quién? Como omega n. ¿Se acuerdan? Esto no lo voy a repetir todo, pero es omega n por menos z más menos la raíz cuadrada de z cuadrada menos 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Para no hacerlo todo de nuevo, si no, pues lo tienen que hacer. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se acuerdan? Lo único que hacen es, pues, quien sacan aquí la C, les va a quedar sobre 2m, pero luego hay que hacer algunos menjurjes algebraicos para darle esta forma. Dice, ¿y cuál es el sobreamortiguado? Cuando esta cosa es real. El inciso A sobreamortiguado. Esta cosa es real. O sea, no es compleja. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí no hay oscilaciones, nada más ustedes lo estiran esa cosa y el amortiguador lo detiene, regresa, pero de esa manera y se acaba la oscilación. ¿Y el críticamente amortiguado qué es? Vamos a aprovechar que no se les olvide, o sea, como están tronados, ahorita su cabeza está muy atenta. No sucede en clase, pero ahorita sí. Amortiguado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo digo críticamente amortiguado con esta ecuación? Cuando la raíz es igual a 0. Tengo 2 raíces que son estas dos. Está bien. Ok, tengo unas raíces reales repetidas. Y tampoco hay oscilación y tampoco esa cosa se va a ir al infinito. Esa cosa no tiene problemas. Y luego el subamortiguado, ¿qué pasa? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo dicen? Que el elemento que está dentro de la raíz es negativo. Negativo o que la raíz completa es un número complejo. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces real, 0 y ya, aquí está. Ese es todo el argumento. Ahora dicen, es un sistema mecánico. El problema que nos puso él es un sistema mecánico, una masa. Estos bichos siempre son positivos. M, C, K, A. Entonces dicen, ahora la estabilidad. ¿Cómo contesto el problema de la estabilidad?
Si ustedes ponen estas raíces en las exponenciales, se van a dar cuenta de que este siempre está. Bueno. Entonces dice la solución siempre va a tener e a la menos z omega n por t, siempre. Y entonces dicen, esto que está aquí es lo que dice que el sistema es estable o inestable, porque dice que los polos, si quieren contestar de esa manera también se puede. Entonces el sistema es estable, lo podrían decir así tranquilamente. Solo si los polos de la función de transferencia, que la pueden calcular, ya saben cuál es. Vamos a ponerla. Están en la parte negativa, ¿no? A la izquierda del eje imaginario, está mejor así. Están a la izquierda del eje imaginario. Es el mejor lenguaje, ¿no? Bueno, entonces ahí debe ser. Dicen, bueno, pero pues ahí siempre están, porque si me fijo en las raíces, las raíces, ¿quiénes son? Pues menos omega n por z, que es la alfa que habíamos llamado, más menos, ¿quién? La z por omega n por la raíz, no, aquí no va z, ¿o sí? Sí, no va z. Omega n por la raíz de esa cosa, ¿no? Entonces dicen, ya está, esta parte dice que hay que dibujarla de este lado siempre. Entonces, conclusión, el sistema siempre es estable. Este sistema es un sistema mecánico. Es un sistema mecánico que siempre es estable. Y alguien si les pregunta, ¿y cuándo sería inestable? Dice, pues lo único que hay que hacer es que esto sea negativo. Pero si me fijo en las raíces desde el principio, yo sé que este pedacito era el c sobre 2m. Entonces, esto, en este caso mecánico, siempre esto es positivo, esto es positivo, es positivo. Si quiero, a ver, por ejemplo, si yo pongo esta ecuación, ¿es estable o inestable? ¿Qué dirían? Tienen que saber, a ver, digan. Los voy a tronar otra vez. No puede ser. ¿Qué dirían que es estable o inestable? ¿Cuáles son las raíces? Menos c, y entonces aquí que me daría menos c es menos 4, sobre 2m que sería 6, más o menos la raíz de lo que quieran. Esto ya fue positivo. Este sistema ya es inestable. Inestable. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Entonces dice, si aquí esto es negativo, ya se echó a perder. Porque entonces la exponencial que viene aquí afuera, ¿dónde la puse? ¿Dónde está? Aquí. Esta es una exponencial positiva, se va a ir e a la infinita, entonces esta cosa si la dibujan se les va a ir así. ¿Sí lo ven? Y no importa que las raíces sean complejas, entonces las raíces son complejas, lo único que les va a decir que la oscilación se va a ir así. Así se va a ir. Entonces tienen que aprender a echar ojo, nada más de mirar ustedes pueden contestar, no es tan gran cosa. Estas afirmaciones que estoy haciendo aquí, todas están en las notas, y también ya la habíamos hecho en la plaza, y bla, 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 bla. Entonces, es un sistema demasiado básico que sí tienen que entender. Aquí para las cosas eléctricas y mecánicas que nosotros hacemos, estos sistemas siempre son así. Es decir, siempre son estables. Eso quiere decir siempre estable. Nada más que distinguen de los casos de estable, estable así, estable oscilatorio. ¿Sí está claro? Esa es la idea. Bueno, entonces se dan cuenta, tienen que ver cómo
hay que aprender cómo echar a perder las cosas, pero también cómo arreglarlas, o sea, digamos. ¿Sí? Bueno, pues eso fue el examen. Y casi todos me los llevé al baile cuando supuestamente deberían haber pasado, casi todos. Tal vez se deberían haber atorado en la mayoría, pero digamos, los demás deberían haberlos podido sacar sin mayor problema. Es decir, un 75, 80 debería haber sido garantizado. Profe, entonces, ¿cuándo son las segundas? ¿Cuándo son las segundas? Pues ya va a hacerlos el lunes, pero pues a lo mejor si lo hago el lunes me los trueno otra vez. Pues yo creo que las vamos a hacer el miércoles, las segundas, pero van a ser todas juntas, ¿eh? Vamos a dar 2 horas y media para ese examen. 2 horas, Ok. sí, ahí van a estar todas juntas. Entonces, los que deban 3, pues bueno, las sugerencias que no pierdan su tiempo, porque si no han pasado ninguna, cuando tenían todo en la mano, ahora va a estar más complicado, pero bueno, si lo quieren hacer, intenten, pero como les digo, el porcentaje más o menos de aprobación de gente que debe las 3 es de 20, pasa 1. De gente que debe las 3. Entonces, los que tienen más posibilidades son los que deben 2 y 1, o sea, realmente son la gente que tiene más chance. Entonces, son los que deben poner más atención y tratar de sacar esto lo mejor que puedan. Bueno, entonces ahí ya no hay ningún tipo de ayuda, lo que sacaron, sacaron y eso es lo que... Pero ya se acuerdan, si deben más de una, yo antes de revisar unidad por unidad, le echo un ojo a todo el examen. Si veo alguna que no tiene, cada unidad va a tener 3 problemas, 3. Entonces, para pasar hay que tener 2 bien en cada una, al menos. Entonces, si veo que alguna contestaron más un problema, ya no califico ninguna, porque tienen que pasarlas todas. ¿Sí está claro? Para que si ven un cero en automático y dicen, pero yo sí pasé las 2, pues ahí está calificándose todo nomás. Entonces tienen que pasar todas. ¿Hay alguna otra observación que quieran hacer de esto? ¿O Maestro, preguntan? Profe, del ejercicio número 4, tengo Sí. tengo lo de las raíces, pero no puse lo de... Tienen que contestar las preguntas de ¿es estable o no es estable? Y cuando contestan es estable, tienen que dar los argumentos. Porque mucha gente hacía las cuentas, muchas cuentas, pero no contestaba. O sea, no te pidieron las cuentas, te pidieron contestar si era estable o que era inestable. Y había que decir en base a los números que te dan, que era la K, la M y la C. Si no tienen eso, tienen tache. Ok. ¿Sí? Porque la pregunta ¿es estable o es inestable? Entonces habría que contestar eso. Si esa no, esa respuesta no está, no cuenta. Sí, porque muchos repetían las cosas que ya habíamos hecho en las notas, pero eso no funciona de nada, porque no están analizando, no le están sirviendo de herramientas para entender. Aquí, cuando uno estudia estabilidad, dice, todo eso, ¿cómo contesto la estabilidad? Sí. Pues tiene que estar la respuesta, si es estable, bajo estas condiciones, no es estable, bajo estas condiciones. Y las condiciones tienen que estar dadas en términos de n, c y k y sus raíces, ¿no? Las cosas que tengo aquí. Si esa respuesta no está, no está, el test es tache. ¿Alguien Profe, en más? ese caso, si no colocamos a lo mejor eso último, pero lo demás sí está correcto, ¿no cuenta algo el ejercicio? No, la pregunta, tiene que contestar la pregunta, acuérdense la pregunta. La pregunta es estable o es inestable. Eso es lo que tienen que contestar. ¿De qué se valgan? Bueno, tienen que ser argumentos válidos. Entonces, porque ahí podrían decir, bueno, esta cosa va a ser inestable si C entre 2M es negativa, sí, pero con esto no puede suceder en este problema porque es mecánico, estos números son positivos, entonces el sistema siempre es estable. Pero tienen que dar los argumentos, se dan cuenta, y los números. No pueden contestar en general, es una ecuación de segundo orden particular con esos números. Si les pongo estos números, tienen que contestar con estos números. ¿Sí lo ven? O sea, el álgebra que hayan hecho para encontrar las raíces, es que no esa álgebra ya la hicieron muchas veces, digamos. Por eso es que no se tomó nada. Porque ya esa álgebra ya la hicieron en vibraciones, ya la hicimos aquí en Laplace, ya la hicimos aquí cuando estudiamos los segundos. Eso no es, digamos, lo relevante, eso ya está muy repetido. Lo que se interesa ahora es que sepan usar toda esa información para obtener conclusiones. Eso es lo importante. ¿Sí? Es esto la pregunta. Si esta no está contestado, tiene tache. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas o aclaraciones que quieran hacer?
A ver, entonces los de hace rato eran para el problema 3, ¿verdad? Déjame ponerle porque no le puse problema 3. Bien, ¿nadie más? Bueno, Yo, entonces el maestro. examen, sí, sería el miércoles, a la hora de clase, y vamos a dar 2 horas y media. Y entonces ahora sí pónganse muy atentos porque les doy 2 horas y entonces les faltan minutos. Y luego dice, les doy 2 horas y media, les faltan minutos. Les doy 3 horas, les faltan minutos. Que siempre hay alguien que me escribe a la mera hora que no pudo subirlo, etcétera. Y los exámenes están diseñados para resolverse en 1 hora, hora y cuarto, a lo más. Entonces, no les doy mucho más tiempo porque, bueno, luego empiezan a suceder malas prácticas. Ustedes se las saben mejor que yo. Entonces, y pues no queremos eso. Entonces, que cada quien trabaje solito y haga lo que pueda. Entonces, ustedes van a ser ingenieros solos, no se van a ir juntos a ser ingenieros. Cada quien va a hacerlo solo. Pues tienen que aprender cada quien y hacer lo mejor que pueda. ¿Sí? Bueno, entonces el miércoles a las horas de clase, pues ahí va a estar el examen. Entonces, pónganse a estudiar. Entonces, estudiar no significa nomás ponerse a leer, hay que tratar de repetir cálculos, hacerlos nuevos, moverle a los problemas, y qué pasa si le hago este, qué pasa si le hago el otro, y qué pasa si le hago acá, cómo lo puedo echar a perder, cómo se pone complicado, cómo se pone fácil, etcétera. ¿Están de acuerdo? Eso es estudiar, realmente están juzgando sobre lo que leen y que lo que tratan de entender. Y no se tratan de aprender las cosas de memoria, eso no sirve. Entonces traten de entender. Muy bien. Pues si no hay más, entonces eso sería ya todo del curso. Maestro, Sí, yo tengo una duda con mi calificación. a ver, ¿tu nombre? Am, Espinosa Farías. Espérame tantito. ¿Cómo? Espinosa Farías. Espinosa. Farías. Ajá. ¿Y cuál es tu duda? Mm, es cierto que el examen valía 80, ¿verdad? De la Sí, sí, calificación sí, total. sí. Y, Oh, y lo que tuvieran de la exposición, ajá. eso lo sumabas nomás. Si sacabas, por ejemplo, 60 en el examen, 8 por 6, 48, tendrías 50, ponle. Y si tenías 2 puntos de exposición, deberías tener 70. Si no lo tienes, me equivoqué. Mm, Sí, ahí haciendo mis cálculos debería obtener 80 y en el portal Fíjate, ya las aparece cosas varias. Entonces tú debes tener 80. ¿Yo qué te puse? 70. Ok, yo reviso. Gracias, maestro. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Yo nada más, profe, es que no entendí bien. Entonces, todas las rebus van a ser el miércoles, ¿verdad? Todas, todas, todas. Si vas a presentar, presentas la 1, la 2 y la 3. O sea, los que van a presentar nada más una, entonces esos van a tener menos tiempo, nada más tienen hora y media. Los que van a presentar una regula, los que van a presentar 2 tienen 2 horas, y los que van a presentar las 3 tienen 2 horas y media. O sea, no son para todos las 2 horas y media. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, los que presentan una unidad solo tienen hora y media. Los de 2 horas. Los de 3, 2 horas y media. ¿Sí está claro? Sí, Profe, ¿existe gracias. algún tiempo extra para subir el ejercicio? Es que luego acabamos a la mera hora y en lo que se escanea, en lo que se sube, depende mucho del internet a veces. Bueno, por eso les doy más tiempo. O sea, de hecho, como les digo, los exámenes están diseñados. Un problema, una unidad de 3 problemas debe estar ordenada para 45 minutos, 1 hora. Tienen media hora extra para subirlo y para divagar un poco si están atorados. Pero entonces, normalmente ahí para los que tienen una unidad, casi siempre les doy 10 minutos más, 2 unidades, otros 10 minutos más, y los de 3 es nomás, bueno, otros también 10 minutos más. Pero así va a ser nomás. Ok, Ya muchas después de gracias, eso ya profe. no hay. Si me escriben otra vez que, por favor, ábralo otra vez porque no ha podido subirlo. Es que se pueden inventar cualquier historia, se dan cuenta. Que el internet, que el clima, que no sé, lo que quieran. No hay manera de comprobar absolutamente nada. Entonces, van a tener más 10 minutos más, ¿sí? Y ya. Entonces, acuérdense de eso. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más? Profesor, entonces son 3 problemas por unidad. 3 problemas por unidad. Y hay que contestar bien 2 al menos para pasar. De acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Ya no?
Bueno, Entonces, para los que tienen deben 2 unidades, ¿son 2 horas? 2 horas, sí. Bueno, 2 horas, 10 minutos, pero cuenta con 2 horas, porque si cuentan los 10 minutos, me piden otros 10, seguro. Entonces, acuérdense que cuando ustedes lo suben al Moodle, ahí aparece el chisme de a qué horas lo subieron. Entonces, ahí sí me entero, entonces ahí no hay lío. Bueno, pues ahí ustedes lo saben. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Sí, bueno, pues entonces yo creo que ya nos vamos ya no tenemos más interacción en principio. Ahí en estos no hay revisiones, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, si nada más califico y se sube. Y ya. Entonces, ahí no hay revisión. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, el curso aquí ya termina formalmente, nada más nos faltan los exámenes y ya subí sus calificaciones. ¿Sí? Entonces yo reviso las personas que me dijeron ahorita que tienen dudas y ahorita mismo en Moodle los voy a revisar. No tengo ya que la clase que sigue, a ver, déjenme ver. De 1 a 2, no, ellos ya acabaron. Ellos ya acabaron. Entonces, ahorita mismo los voy a corregir y entonces ahí revisan, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues yo me despido, que estén bien y estudienle bien. Entonces, más que aprender estas cosas de memoria, jueguen con ellas, hagan esto, hagan lo otro y pregúntense cosas. Y eso debe ser suficiente. ¿Qué, profe? Sí, bueno. Sale pues, ahí nos vemos, que estén bien y que les vaya bien en sus exámenes que vienen. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.